Nueva promoción pública de alquiler joven. Estas viviendas tendrán rentas asequibles y están destinadas a los menores de 36 años. En Valladolid, cita institucional a un proyecto que seguirá ampliándose por más municipios de la comunidad. Buenas tardes. Desde hace meses la vivienda sigue siendo el principal quebradero de cabeza de los españoles. Las administraciones se empeñan en atajar el problema mientras siguen subiendo los precios y las ventas. La firma de hipotecas ha vuelto a crecer en junio. Mes de récord en las hipotecas, ha sido el mejor mes de junio de los últimos 16 años, también en Castilla y León, donde por fin se ha notado la subida. Enseguida los detalles. La administración o quien corresponda tiene que hacer un esfuerzo porque si no el sector va a morir. El sector del cereal pide auxilio a la Junta. Dicen que venden a pérdidas por los costes de los fertilizantes y del combustible. Mañana han organizado una manifestación a las puertas de la sede de Presidencia en Valladolid. En Castilla y León han ardido este año 35.000 hectáreas de masa arbolada. Hoy conocemos cómo hay que actuar con la madera quemada, y es que la Junta de Castilla y León ha aprobado una normativa para agilizar este proceso. Una mala gestión puede provocar daños en las zonas que se han salvado del fuego. Sigue la crisis en Ceuta y hoy se ha reunido por primera vez el Comité de Situación después de la creación del Mando Único. El acuerdo es ubicar a los migrantes en espacios decididos desde el consenso entre administraciones. El presidente del Gobierno comparecerá el próximo jueves en el Congreso para hablar sobre la situación de Ceuta. Lo hará a petición propia, aunque Sánchez había registrado esta petición para el próximo 9 de septiembre. Pero varios grupos parlamentarios, incluidos algunos de sus socios, han conseguido adelantar esa fecha. Parece que la suerte se ha prendido el camino a Salamanca, porque pocos días después de que un único acertante de la primitiva se llevara algo más de 1 millón de euros, esta administración sellaba ayer el único acertante de la monoloto, que ganaba así casi 4 millones de euros. La vivienda sigue situándose como el principal problema para los españoles y las cifras no ayudan a solventar la situación. El Euribor, el índice de referencia para los préstamos, no deja de subir. Se sitúa ahora mismo en el 2,95%. Es decir, las hipotecas se encarecen, los precios de las viviendas no dejan de subir y, mientras tanto, aunque parezca increíble, se siguen firmando cada vez más créditos para la compra de una casa. Las hipotecas han marcado un junio de récord. En España es el mejor mes de junio de los últimos 16 años, con una subida del 10%. Algo menor en Castilla y León, pero aquí la noticia es que se rompe con la tendencia a la baja de los últimos meses. Soria, Zamora o Burgos son las provincias donde más se ha notado ese crecimiento, aunque esta última, la provincia de Burgos, es donde más ha aumentado el capital prestado para las hipotecas. Cifras similares también en Soria o Zamora, aunque en Valladolid o Salamanca se ha producido un retroceso. Lo que tampoco ha dejado de aumentar es el precio. Son 50 de las nuevas viviendas colaborativas de alquiler joven que van a ver la luz gracias a la colaboración institucional. El precio de alquiler es algo más de 400 euros y esta es una inversión importante para la Junta de Castilla y León, con uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad hoy día, que es el de la vivienda. Un conjunto residencial innovador que cuenta con zonas de coworking, lavanderías, garajes y espacios comunes. Viviendas con 60 metros cuadrados útiles, 2 dormitorios, 2 baños y terraza, cumpliendo así los estándares del sello de calidad Tuya Vivienda y con la calificación energética de tipo A. Que la vivienda no sea cualquier tipo de vivienda, sino con altos estándares de calidad, como en estas viviendas en las que nos encontramos, y con precios asequibles, donde el motor de la construcción pública tiene que ser la garantía del derecho. El objetivo es impulsar el acceso a una vivienda digna a jóvenes menores de 36 años. Las próximas semanas, ministra, sacaremos la convocatoria de ayudas con los fondos del Ministerio de Vivienda, en este caso el bono de alquiler joven. Basado en un modelo de vivienda colaborativa apuesta por una vida comunitaria que fomenta el desarrollo urbano sostenible y la retención del talento en nuestras ciudades.
El ministro designado como mando único para Ceuta y el presidente de la ciudad autónoma han mantenido esta tarde su primera reunión. En ella, Ángel Víctor Torres y Juan Jesús Vivas han hablado de los espacios en los que van a ubicarse los migrantes que todavía deambulan por las calles. Sánchez preside el viernes una nueva reunión, aunque no viajará a Ceuta. Si nosotros no acotamos y no tenemos espacios, cuanto antes la cosa se va a alargar. Porque no podemos filiarlos, no podemos datarlos, no podemos hacer el triaje. Y eso es clave y eso también lo entiende y lo comparte el presidente Vivas. Ya la semana que viene veremos al presidente del Gobierno comparecer en el Congreso para hablar de Ceuta. Pedro Sánchez había planteado hacerlo el día 9, pero varios grupos parlamentarios, incluidos algunos de sus socios, han hecho que se adelante la fecha. Sí, el presidente del Gobierno registraba esta mañana la petición de comparecer en el Congreso para hablar sobre la crisis de Ceuta. Lo hacía a petición propia y proponía la fecha del 9 de septiembre. Pero en la mesa del Congreso, diferentes grupos parlamentarios, incluidos algunos de sus socios, consideraban esa fecha demasiado tarde y han logrado adelantarla para que Sánchez comparezca el próximo jueves 3 de septiembre. El Partido Popular, que lleva presionando todo el verano, ha conseguido no que viniera cuando le correspondía. Ha comparecido antes la primera ministra danesa para dar cuentas en su Parlamento de la posición de su país con respecto a Ceuta que el presidente del país, que ha dicho que había sido atacado. Que era necesario que el presidente del Gobierno interrumpiera sus vacaciones para hacer frente a esta crisis, algo que no ha ocurrido. Creo que el presidente del Gobierno llega tarde al Congreso de los Diputados. No, pues simplemente que había grupos que pensaban que había que adelantarlo y se ha adelantado, no, pero sin más importancia. El PP reprocha a Sánchez que vuelva a irse de vacaciones con la crisis en Ceuta sin resolver y cuando en su gobierno hay lo que los populares califican como guerra civil entre las diferentes versiones sobre si el CNI dio el aviso por parte de Margarita Robles y Grande Marlaska. Un debate que hoy también ha tenido lugar aquí en el Congreso. Mientras el Ejecutivo intenta calmar la situación, la oposición considera que hubo información suficiente. La Diputación Permanente debatía sobre plenos extraordinarios y comparecencias del Gobierno por la crisis de Ceuta, mientras la conversación en el Congreso versaba también sobre el aviso del CNI un día antes de la avalancha migratoria. Un hecho con dos versiones que se evidenciaban ayer en el choque entre Defensa e Interior. Pero trasladan y dar cuenta. No había ningún informe. El PP sostiene que el Gobierno tenía información y reprocha a Pedro Sánchez que se vaya de viaje a Andorra con una guerra civil en su ejecutivo y sin solucionar la crisis. La situación en Ceuta cada vez es más tensa y el Gobierno está a palos, acusándose de mentir unos a otros. Vox y Podemos coinciden en dar veracidad a la ministra de Defensa. Dimitir en bloque, porque lo sabían y no han hecho absolutamente nada. Tiene una virtud, Margarita Robles, y es que tiende a decir la verdad. PSOE y Sumar tratan de poner paz entre ministros. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía. Creemos que esto se queda un poquito en lo anecdótico. Por su parte, Junts aprovecha para exigir que Catalunya tingui les competències en matèria de migració. Ocurre cuando el BOE ha publicado la creación del mando único para la crisis de Ceuta y que este va a durar hasta el 31 de diciembre. Y 3 gobiernos autonómicos dirigidos por PP y Vox, entre ellos el de aquí, han hecho hoy frente común y han enviado una carta al Ministerio de Juventud para rechazar el reparto de menores migrantes. Los vicepresidentes de Castilla y León, Aragón y Extremadura van a plantar a la ministra en la sectorial de Infancia de esta semana y dejan clara su postura. En esta carta califican de bochornoso que el Gobierno esté pensando en cómo distribuir a los menores en vez de apostar por el retorno a Marruecos. Desde Castilla y León, Carlos Pollán anuncia que impugnará judicialmente todos los expedientes individuales de menores de Ceuta que no finalicen con devolución a Marruecos. Tiene que hacer unos expedientes individualizados, tiene que hacer una serie de pruebas, tiene que hacer una serie de procedimientos que tiene que cumplir antes de tomar una medida, sea la que sea, pero desde luego la legislación nacional y la legislación internacional es muy clara. Hay que reunificar con su familia a esos menores y, aparte, hay que retornarlos a su país. Es una reivindicación que llevamos haciendo, es unas iniciativas judiciales que ya el Gobierno de la Junta de Castilla y León lleva haciendo desde hace meses.
La ministra Sira Rego responde en sus redes sociales que lo que significa esa carta es el rechazo de una transferencia de 25 millones de euros a Ceuta. Además dice que los presidentes de Castilla y León, Aragón y Extremadura han elegido a Vox y han abandonado a la ciudad autónoma. Las rutas de la inmigración irregular se diseminan por la península, como en Cartagena. La Guardia Civil ha interceptado allí una embarcación con 50 personas. Es la tercera patera que llega a las playas de esta ciudad murciana desde el sábado. Más cosas, el sindicato ACAIP exige al Ministerio del Interior que reduzca el número de presos en el centro penitenciario de León para garantizar la seguridad. Aseguran que en año y medio la cárcel ha pasado de albergar 840 internos a contar con 1.200 y eso aumenta la tensión. De hecho, en lo que va de año, 16 trabajadores han resultado agredidos, sin mencionar todas las agresiones verbales que sufren. Por ejemplo, módulos donde deberían albergar a 70 internos, ya estamos hablando que hay más de 130 internos para el cuidado de solo un funcionario. En una situación así de lluvia o de mal tiempo puede haber 20 presos de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes etnias metidas en una sala pues muy pequeña. ¿Qué significa eso? Que cualquier cosa, cualquier incidente, cualquier pequeña chispa hace que los incidentes sean continuos. El Ayuntamiento de Burgos ha remitido a la Fiscalía posibles irregularidades que ha detectado en la nómina de un empleado municipal. Unos pagos que podrían no contar con el correspondiente respaldo administrativo. El importe se situaría en torno a los 25.000 euros brutos. De momento, el empleado permanece suspendido cautelarmente de todas sus funciones. Sigue la búsqueda del empresario burgalés que desapareció la semana pasada en el Mediterráneo mientras navegaba con su mujer. Ayer se lo confirmó el cónsul de España en Roma a la familia en una reunión que mantuvieron. Esta tarde la cuñada del hombre se ha trasladado a Siracusa para comprobar in situ las labores de rastreo. Al avión de Italia que peina la zona se ha sumado otro de la agencia europea. El consulado español tampoco descarta que nuestro país aporte medios a la búsqueda, aunque la familia no tiene noticias del Ministerio del Interior. Y les contábamos ayer que en el Cerrato Palentino una cacería acabó en tragedia con la muerte de una mujer por un disparo accidental por parte de su marido. Hoy hemos sabido que ella era vallisoletana y que era coordinadora de gimnasia en la Fundación de Deportes del Ayuntamiento. El Instituto Anatómico Forense confirmó ayer por la tarde el fallecimiento de una mujer de 53 años tras recibir un disparo por la mañana durante una jornada de caza en la localidad palentina de Hermedes de Cerrato. La Guardia Civil investiga los hechos apuntando la principal hipótesis a un accidente. La víctima se habría interpuesto en la trayectoria de un disparo que realizó su pareja a una bandada de codornices. Cuando Emergencias llegó al lugar, la víctima estaba grave pero consciente. Falleció horas después en el Hospital Río Ortega de la capital vallisoletana, ciudad de residencia y trabajo tanto de la fallecida como de su pareja. Ambos eran experimentados tiradores. La siniestralidad en la caza es muy baja en nuestra comunidad. Poquísima siniestralidad, muy poca. De hecho, es el primer fallecido en varios años. No había habido desde hace mucho tiempo un fallecido en Castilla y León. Por ello lamentan desde la Federación de Caza de Castilla y León profundamente el accidente con resultado mortal en la provincia palentina. Queremos transmitir a sus familias, a sus allegados, pues nuestro más sentido pésame. Desde la Federación recuerdan que si acompañamos a un cazador es muy importante mantenerse unos pasos por detrás y estar pendiente de sus movimientos. La persona que te acompaña va detrás tuyo, con lo cual es muy difícil que haya un accidente. El problema es, como en toda actividad que conlleve un riesgo, el exceso de confianza. Igual muchas veces en la confianza está el peligro, ¿no? Y acostumbrados a cazar juntos y acostumbrados a tirar en las tiradas juntos, o sea que quiero decir que en la pareja que estaban hartas de tirar tiros y de meter horas en el campo. Cualquier precaución es poca cuando por el medio hay armas de fuego. En Burgos, un incendio declarado a primera hora de esta tarde en Salas de Bureba se mantiene en nivel 1 de emergencia por la proximidad de las llamas a la carretera. El fuego ha cobrado fuerza al entrar en una zona arbolada. Una veintena de medios trabaja en su extinción, incluidos 3 aéreos, a los que hemos visto coger agua en la piscina de Poza de la Sal.
Y estos que van a ver ahora detrás de mí son los datos actualizados de la superficie quemada este año en Castilla y León. Los aporta la Junta. Más de 50.400 hectáreas. La mayoría, ya lo están viendo, de superficie arbolada. Incendios como este, el de Fermoselle, que se desató el pasado 29 de julio y que ya es el segundo más grave de Castilla y León este verano, por detrás del de Burgondo, en Ávila. Según la estimación de la Junta, ha calcinado 10.700 hectáreas. Precisamente hoy se cumplen 9 años del otro incendio que afectó a la misma zona de los Arribes del Duero. De hecho, el de este año ha quemado áreas que ya habían sido arrasadas en 2017. Detrás de esas cifras hay miles de hectáreas en las que toca actuar después de los incendios, y es que la madera quemada puede convertirse en un problema para la recuperación de los montes. Por esta razón, la Junta de Castilla y León ha sacado una nueva normativa para agilizar la retirada de la madera quemada. Así, lo que pretenden es intentar evitar que se dañen las zonas que se han salvado de los incendios. El fuego se apaga, pero el peligro no termina aquí. Toda esta madera quemada puede convertirse en el lugar perfecto para que algunos insectos se multipliquen. Los escolítidos, los barrenadores de la madera, que si dejamos esa madera muerta o en el monte, pueden crear plaga. Así que para evitarlo toca retirarla. Se autorizan unos 20.000 aprovechamientos anuales, ¿vale? Lo que hace esta orden es facilitar y agilizar. Porque hasta ahora el propietario tenía que solicitar una autorización o comunicar el aprovechamiento. Con esta nueva orden y ante el riesgo fitosanitario, no tiene que hacer ni una cosa ni otra. Directamente publicada la orden, puede proceder a sacar el arbolado quemado. Eso sí, hay plazos. En el caso de los pinos, la retirada será obligatoria hasta marzo de 2027. Para el resto de especies se recomienda hacerlo antes de marzo del 28. Una madera que, aunque esté quemada, todavía puede tener una segunda vida. Para el uso como de biomasa, tabla para palet. Pero sacar la madera es solo el primer paso. Lo primero es la retirada para evitar el riesgo fitosanitario. A la vez hacer lo que denominamos las obras de emergencia para contener la erosión y posteriormente ya se entra en la restauración. Después llegar a la recuperación del terreno, aunque replantar no siempre es necesario. Hay zonas, especies que se regeneran de forma natural. Y solo donde la naturaleza no consiga hacerlo por sí sola habrá que replantar, como podría ocurrir en zonas afectadas por el incendio de Burgondo en Ávila. Una treintena de voluntarios trabajan en este terreno calcinado del monte de Navaluenga. Lo vemos aquí en la espalda. Están haciendo fajinas y albarradas. Han acudido a la llamada de Renace Ávila, una iniciativa que pretende de alguna forma frenar los arrastres que la lluvia próxima de otoño puede ocasionar. Arrastres de cenizas y también arrastres de suelo, tan importante, tan fundamental. Hay que mantener este suelo para que a su vez pueda volver a tener vida. Provistos de picos, palas, hachas, motosierras, el grupo de voluntarios que trabajan en Navaluenga se preparan para subir al Negro Monte. Nuestro monte le defendemos del fuego primero y ahora le tenemos que defender del agua. Así es, el mayor peligro está ahora en las precipitaciones. Creíamos conveniente intentar proteger el suelo de la erosión que se produce después de que se queman los árboles, sobre todo pensando en las captaciones. La treintena de voluntarios trabaja incansablemente sobre el terreno. Vi la iniciativa que tenían de hacer estas pequeñas retenciones de terreno. Yo soy ingeniero de montes, pero no la había visto nunca en el terreno, entonces para mí era una oportunidad fenomenal de ayudar. Yo también soy biólogo y pues para mí también ha sido, sin pensármelo dos veces, todo lo que se puede hacer, es una pequeña gota en el océano. Sin embargo, y aunque ahora se desarrollan labores urgentes para evitar las escorrentías, el proyecto Renace Ávila tiene un objetivo más amplio, más a largo plazo. Ya en el próximo mes vamos a empezar a solicitar la posibilidad de ir a centros educativos a lo largo del siguiente y los siguientes cursos, porque tenemos que dar mucha formación en los municipios. Todo para prevenir y ser más eficaces ante próximos incendios. De momento, hasta que caiga la noche, este grupo de voluntarios realizará un trabajo de urgencia. El sector del cereal sigue reclamando ayudas a las administraciones porque aseguran que llevan 2 campañas en las que producir no sale rentable. Es más, les cuesta dinero. Mañana mismo se van a manifestar a las puertas de la Junta en Valladolid.
Las organizaciones agrarias solicitan subvenciones de 150 millones de euros al Gobierno autonómico para hacer frente a la crisis que está atravesando el sector cerealista. El inicio de la nueva campaña está marcado por el aumento de los costes de producción y la baja cotización del grano. Desde las asociaciones aseguran que no pueden asumir las pérdidas y piden una solución para mantener la cosecha del cereal, uno de los cultivos más importantes en Castilla y León. Los agricultores piden ayuda para poder mantener el cultivo del cereal. La Administración o quien corresponda tiene que hacer un esfuerzo porque si no el sector va a morir. Advierten de que ya no pueden afrontar las pérdidas. Los principales problemas que podemos ver ya son los precios de venta de nuestros productos y los altos costes de producción que siguen sin bajar y que siguen muy elevados desde hace varias campañas. Estamos totalmente ahogados. Estamos ya tirando de ahorros porque llevamos 2 campañas en las cuales producir nos cuesta dinero y la tendencia que estamos viendo estos últimos días es que los combustibles siguen subiendo, que es un coste muy importante que tenemos, los fertilizantes también unos sobrecostes con respecto a la campaña pasada, que ya de por sí eran bastante elevados, todavía son más caros. Solicitan subvenciones para afrontar la situación. A punto de empezar una nueva sementera, pedimos que se concreten esas ayudas, que pedimos que sean ayudas directas, que sean rápidas. Lo que solicitamos son precios justos para nuestros productos y también solicitamos que la Junta de Castilla y León apoye de la misma manera que el Gobierno central con 150 millones de euros la actividad agraria. Exigen una respuesta acorde al peso que tiene el cereal en la comunidad autónoma. Semana marcada por una borrasca. Mañana el día con más precipitaciones. Las temperaturas seguirán bajando y podríamos estar ante el día más fresco de lo que va de verano. Apenas se van a superar los 20 grados y por la noche se va a notar más. Amplias zonas no llegarán a los 10 grados. Además, habrá mucha diferencia entre el este y el oeste de la comunidad. En León, mañana se marcarán 18 grados de máxima, 5 menos que en Soria. Y así será hasta el domingo, aunque poco a poco se irán recuperando las temperaturas. 895.000 desplazamientos son los que prevé la DGT en este último fin de semana de agosto, desde las 3 de la tarde del viernes hasta la medianoche del lunes 31. Además, tenemos que decir que coinciden ese fin de vacaciones de muchos con simplemente irse el fin de semana en ya este último fin de semana de esta gran operación salida del verano. Y quienes tengan que pasar por la AP66, la autopista de peaje que une León con Asturias, seguirán teniendo que pagar pese a las obras que se prolongan desde hace 2 años. Pero hay novedades. La Fiscalía Superior de Asturias ha abierto diligencias por la denuncia que se presentó para suspender el pago. Es un avance importante ya que sigue los pasos de la AP9 en la que el Supremo sí acabó declarando ilegal el cobro del peaje. La autovía de Pinares ha comenzado un estudio piloto en la vialidad de las carreteras. A lo largo de 1 kilómetro se ha implantado un aglomerado que contiene partes de material reciclado, desde un 10 a un 30%. El objetivo de la Consejería de Movilidad es comprobar la seguridad del firme en cada uno de los tramos y hacerlo con un tráfico normal de unos 10.000 coches cada día. Se busca aplicar estas técnicas en el futuro. Permite llegar una comparativa en cómo ver cómo se mantienen a lo largo del plazo y cómo se comportan durante los años este tipo de radios con el tráfico normal de la autovía. En esta grabación de una cámara de seguridad se ve cómo una riada engulle parte de una ciudad de Nepal. Impresionante. Un terremoto en las montañas ha provocado ese torrente repentino y deslizamientos de tierra en la frontera con China. Hay al menos 98 muertos y centenares de desaparecidos, entre ellos numerosos turistas extranjeros. Según la agencia EFE, 2 españoles están sin localizar. Y de vuelta aquí, una administración de Lotería de Salamanca ha dado un premio histórico. Un único acertante se ha llevado casi 4 millones de euros de la Bonoloto. Lo que no se sabe, al menos de momento, es quién ha sido el afortunado.
La suerte sonríe últimamente a Salamanca en lo que a sorteos se refiere, porque pocos días después de que un acertante de la primitiva se llevara más de 1 millón de euros, hemos visto cómo esta administración de la calle María Auxiliadora se lleva el único boleto premiado ayer en la Bonoloto, es decir, casi 4 millones de euros de premio. Todo el mismo año, recordemos, en el que en Salamanca un acertante de 1 millón se llevaba 156 millones de euros. La lotera de este último premio mostraba su satisfacción después de un año especialmente bueno. Muy contentos, la verdad, o sea, llevamos pocos años, 3 años, y ya hemos dado 2 premios, uno de la Nacional y otro de la Bonoloto, y bueno, el antiguo lotero había dado más premios, pero bueno, muy contentos. Nos gustaría que fuera un cliente de los habituales, de que vienen todos los días, pero bueno, si no es así, enhorabuena al que le haya tocado y que lo disfrute. Estamos esperando a dar el gordo, a ver si nos acompaña la suerte y por lo menos damos un pellizquito que se alegre todo el mundo. Belorado, en Burgos, celebra estos días su fiesta y hay una peña que tiene en mente a uno de sus vecinos. Este año no está con ellos porque está intentando recuperar su casa que quedó arrasada por los incendios de Madrid. Sus amigos han organizado una recaudación para ayudarlo. Lo han llamado el Zurracapote Solidario, que es una especie de sangría. La casa de Chicone quedó totalmente arrasada por el fuego en el incendio de Navas del Rey, en la Sierra de Madrid. Se ha quedado sin nada, absolutamente sin nada, en los incendios de la Sierra Oeste de Madrid, ha perdido su casa. Por eso estos días no podrá disfrutar de las fiestas de Belorado, pero sus compañeros de peña no le dejarán solo. Ningún beauty se queda en el camino. Haremos todo lo posible para que este miembro de los beauties salga adelante. Han decidido organizar un Zurracapote solidario para recaudar fondos con el fin de ayudar a su compañero de peña, recuperando además una tradición de esta localidad. Antiguamente cada peña tenía un chamizo y no se vendía, porque el zurracapote no se vendía, sino que se servía normalmente en porrones y había un bote. Y los resultados están siendo espectaculares. El primer día han agotado las 150 botellas que habían elaborado. Me acaban de confirmar que hemos superado los 1.100 euros solamente en una mañana. Temen que no habrá tiempo para hacer una nueva remesa de cara al próximo domingo, aunque sí participarán en el concurso gastronómico. Por supuesto, el premio, en caso de conseguirlo, va a ir directamente a nuestro amigo. Lo que tienen claro es que la próxima semana ya tendrán listo más Zurracapote en el arranque de las fiestas de Gracias para seguir ayudando a Chicone. En Salamanca, Ciudad Rodrigo ya vive inmersa en la Feria de Teatro de Castilla y León. Van a ser más de 60 actuaciones hasta el sábado en una cita que este año apuesta por la diversidad y la variedad. Todas las manifestaciones escénicas están representadas, desde el arte conceptual a las propuestas circenses o el humor irreverente. Cazuelas, piedras, frutas u hortalizas, hasta trapos olvidados en los desvanes. Vamos a necesitar que nos traigáis más tomillo y romero. Objetos cotidianos que cobran una segunda vida y se convierten en arte en estos murales colaborativos que desde ayer decoran el Callejón de la Luna de Covarrubias. Es un proceso de creación con mujeres, territorio, creación contemporánea. 4 grandes lienzos que representan el aire, el fuego, la tierra y el agua y que durante toda la semana irán tomando forma de las manos de los vecinos. Varias generaciones que se unen aquí para crear juntas. Y cada mujer, sin saberlo y con este tipo de procesos, va a elegir dónde ubicarse, va a aparecer ahí su proceso colaborativo. Mujeres como Elena, que durante años han sostenido la vida rural de los pueblos y que ahora se convierten en protagonistas de estos murales. Todavía no lo saben, que muchas de ellas van a aparecer en esos lienzos plasmadas, que eso es lo que más me divierte a mí, cuando ellas descubren que son una verdadera obra de arte. Guiando el proceso creativo, 2 artistas burgalesas. Estamos totalmente integradas y las mujeres son maravillosas. Junto a ellas, 6 alumnas de Bellas Artes becadas por el proyecto Aula Albura, financiado por el Ministerio de Cultura. Todo lo que estamos aprendiendo y todo lo que nos está aportando el pueblo es único. Una experiencia colectiva que sirve de antesala a la 8ª edición del Festival de Mujeres Creadoras. Se titula Sin lindes, habitar la tierra en libertad, como una reflexión de por qué es tan difícil ahora vivir en los pueblos. Con esta reflexión, el festival arrancará el jueves 3 de septiembre y para entonces estos 120 metros de tela habrán dejado de ser un lienzo en blanco para convertirse en la memoria de todo un pueblo.